Yo sé que esto que te voy a decir hoy te va a parecer ilógico, pero si tú desechas hoy tu lógica y me escuchas, tú puedes recibir el corazón de Dios. Hay muchas personas fuera de las iglesias e incluso dentro de las iglesias que están batallando internamente dentro de sus corazones. Y tal vez tú eres una de estas personas. Son personas que tal vez tienen una debilidad, tienen un vicio, tienen una dificultad con la cual han estado intentando lidiar durante mucho tiempo y se han dado cuenta que no tienen la habilidad, que no pueden, que no tienen la fuerza, que no tienen la capacidad de poder vencer esta dificultad, de poder vencer esta debilidad. También están las personas que han intentado no pecar o que han intentado cumplir los mandamientos y se han dado cuenta que les es imposible cumplir los mandamientos. Yo, antes de recibir la salvación, traté de cumplir los mandamientos. Las personas que intentan cumplir los mandamientos, pero están atentos a la voz de Dios, se pueden dar cuenta un día que es imposible cumplir los mandamientos y pueden darse por vencidos y venir delante de Dios rendidos y reconocer: Señor, yo no puedo cumplir tu ley. Señor, yo no puedo ser justo por mí mismo. Si tú eres una de estas personas, yo sé que tu oído está atento a lo que yo te voy a decir hoy y a través de esto tú podrás recibir el corazón de Dios. Pero yo siento mucha pena por esas personas que practican religiones, que están dentro de las iglesias, que a pesar de que todos los días intentan cumplir los mandamientos, intentan cumplir la ley y aún así continúan pecando, porque es que todos vamos a pecar hasta el último día. Nosotros los humanos vamos a pecar hasta que morimos. Mientras tengamos carne, por esa carne nosotros vamos a continuar pecando. Estas personas se han dado cuenta que mienten, se han dado cuenta que se enojan en sus corazones, pero constantemente justifican esas acciones, esos pensamientos, reprimen sus pensamientos, reprimen su corazón, continúan justificándose delante de Dios y no se pueden dar cuenta de su maldad, no se pueden dar cuenta de su corazón perverso, no se pueden dar cuenta de su propia condición. Y por estas personas yo realmente siento mucha pena, porque así estaba yo antes. Y así también estaba Job. Job no conocía su propia condición. Vimos en el capítulo 9 que Job dice: yo soy impío. Job declara con sus labios: yo soy impío. En el capítulo 10, Job continúa quejándose con Dios. Comienza diciendo: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Job continúa con mucho sufrimiento, con mucho dolor, con mucho vacío y con mucha oscuridad dentro de su corazón. Pero él no tiene ni la más mínima idea, porque él piensa que es por las dificultades que él estaba pasando. Pero la realidad es, Job continuaba en oscuridad. ¿Y por qué digo yo que siento pena por estas personas que un día dicen que son pecadores y otro día dicen que son justos? Que un día dicen que son limpios y otro día dicen que son sucios. En el versículo 2 dice: diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Job no tenía la más mínima idea cuál era el pecado que él estaba cometiendo. Job le dice a Dios: no me condenes. Job no sabía que el corazón de Dios no era condenarlo, sino justificarlo. Job no conocía a Dios. Job no había recibido el corazón de Dios. Así muchas personas, muchos cristianos viven su vida hoy día. Van a la iglesia y cada vez que cometen un pecado o cometen un error, oran y le piden perdón a Dios, confiesan su pecado delante de Dios y le piden a Dios que les perdone. Aun cuando ellos ya saben, conocen, entienden que Jesús es su Salvador, que les salvó del pecado, que les libró del pecado. Entonces, si ya Jesús te limpió de tu pecado, te perdonó, ¿por qué continúas pidiendo perdón? Si continuamos pidiendo perdón es porque realmente no hemos creído que verdaderamente hemos sido perdonados. Nosotros pensamos que la condición para que Dios nos perdone es pedir perdón, confesar nuestros pecados e incluso perdonar. Cuando nosotros ponemos condiciones que Dios nunca ha puesto para nuestra salvación, nosotros estamos siendo nuestros propios dioses. Nosotros estamos creyendo en nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestra sabiduría y no en la sabiduría de Dios. Verdaderamente no estamos creyendo la palabra de Dios. Ya Dios nos justificó. Dios es quien nos justifica. Satanás es quien nos condena. Cada vez que nos culpamos por los errores que cometemos, en lugar de reconocer
que es nuestra carne y no nosotros. Cada vez que nos culpamos, cada vez que pedimos perdón, cada vez que nos condenamos, cada vez que le decimos a Dios, Señor, no lo volveré a hacer, es porque estamos escuchando la voz de Satanás. Nos estamos condenando nosotros mismos porque no estamos creyendo en la palabra de Dios. Este versículo 2 es una prueba más de que Job no conocía el corazón de Dios, no conocía a Dios y no había creído en Jesús. No me condenes. Vuelve a pedir perdón. Vuelve a preguntarle a Dios en qué me equivoqué. No es que Job se hubiese equivocado en sus acciones, es que Job estaba equivocado en su corazón. Job no sabía si él era impío o no era impío, si era pecador o no era pecador. ¿Qué era lo que él había hecho mal? En el capítulo 9 vimos que él declaró, yo soy impío. Aquí en el capítulo 10, versículo 7, él le dice a Dios, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Job un día creía que era impío, creía que era pecador y el siguiente día él creía que no era pecador. Job intentaba justificarse delante de Dios diciendo, soy pecador, pero en el fondo Job no se veía como pecador. ¿Y por qué yo digo que siento pena por estas personas que dicen que son pecadores de labios para afuera, de boca para afuera, pero en su corazón, así como Job, se creen justos? Que pueden poner los pecados en una balanza y pueden decir, bueno, una mentira piadosa no es tan malo como matar a una persona. O enojarme un día y ser impaciente o decir una mala palabra o hablar algo mal de alguna persona no es lo mismo que matar, que oprimir, que robar. Estas personas que se ven a ellos mismos a través de su propio estándar del bien y el mal, estas personas que ponen los pecados en una balanza y creen que unos son peores que otros, que ellos no son tan malos como los demás, que cometen, según ellos, pecados mayores. Siento pena por estas personas porque su fe es inestable, su fe es inconstante, su fe fluctúa, depende de cómo esté el ánimo. Si hoy me comporté bien, si hoy cumplí los mandamientos, si hoy serví, si hoy ayudé al prójimo, si hoy no dejé a ese hombre en la calle hambriento, si hoy no me enojé, si hoy no maldije, entonces hoy yo estoy bien delante de Dios. Pero mañana, si cometí un error, si cometí un pecado, me condeno. No debía haber hecho eso. Volví a pecar, dije que no lo iba a hacer más y lo volví a hacer. Esto no es fe, esto es obra. Esta persona no cree en Dios, no cree en Jesús. Esta persona no está bajo la gracia, esta persona está bajo la ley. Y la palabra de Dios lo dice que los que están bajo la ley están bajo maldición. Siento pena por estas personas porque no tienen una fundación sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Jesús, sobre la gracia. Su fundación está en ellos mismos. El sujeto de sus vidas espirituales son ellos mismos. Es por eso que cuando tú escuchas a estas personas, así como Job, hablar, solamente ellos hablan de yo. No está Jesús, no está la obra de Jesús en todo su discurso. Todo el tiempo es porque yo hice, porque yo esto, porque yo lo otro, o porque yo dejé de hacer, porque yo me equivoqué, porque yo fallé, porque es mi culpa. Y asimismo, como se juzgan a ellos, juzgan a otros. Estas personas no han recibido la gracia de Dios. Sí siento pena por estas personas porque no pueden tomar una decisión en sus corazones si son justos o son pecadores. Un día Job era impío, al siguiente día él no era impío. ¿Qué es ser impío? Pecador. ¿Y qué es no ser impío? Ser justo. No ser pecador es ser justo. La mayoría de los cristianos dicen que ellos son pecadores. Ellos no pueden decir que ellos son justos. ¿Por qué? Porque ellos creen que son pecadores porque pecan. Ellos no reconocen cómo fue que ellos se hicieron pecadores, cómo fue que se convirtieron en pecadores. El pecado es una herencia, es una identidad, es una condición, no es una acción. Lo heredamos de Adán, que nacimos con ese título, con esa condición. Ahora debemos darnos cuenta de ese pecado. La mayoría de los cristianos dicen que ellos son pecadores. Ellos no pueden decir que ellos son justos. ¿Por qué? Porque ellos creen que son pecadores porque pecan. Ellos no reconocen cómo fue que ellos se hicieron pecadores, cómo fue que se convirtieron en pecadores. Sí, ellos saben que el pecado entró al mundo por Adán, porque la palabra de Dios dice eso, y saben que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, desobedecieron y comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, así fue como entró el pecado al mundo. Esa parte ellos lo saben, pero cuando tú les preguntas, ¿y por qué tú eres pecador? Te dicen, porque peco. Si les preguntas, ¿cómo te hiciste pecador? Te dicen, cuando comencé a pecar. Pero ellos no pueden entender y no pueden asociar que incluso antes que cometiéramos pecados, que comenzáramos a pecar, que tuviéramos conciencia, que comenzáramos a cometer acciones, que tuviéramos
pensamiento, que tuviéramos deseos en nuestro corazón, incluso antes que naciéramos, incluso antes de nuestra formación en el vientre de nuestra madre, ya nosotros, todos, el mundo completo, éramos pecadores. ¿Por qué? Porque el pecado es una herencia, es una identidad, es una condición, no es una acción. Entonces, si nosotros reconocemos que somos pecadores desde el principio, incluso desde el vientre de nuestra madre, incluso desde antes de nuestra formación, nosotros podemos entender que no somos culpables de ser pecadores, que lo heredamos de Adán, que nacimos con ese título, con esa condición. Ahora debemos darnos cuenta de ese pecado, porque así como Job, él decía de labios para afuera que él era impío, que él era pecador, pero por dentro, en su corazón, él se veía recto, él se veía perfecto, él se veía bien delante de Dios. Entonces, esta persona no puede recibir la salvación hasta que la persona se dé cuenta que es pecador, no de decirlo, sino que se dé cuenta que es malo, que es perverso, que es lo más vil del mundo, que es lo peor del mundo, que es el ser más sucio, más denigrante del mundo. El pecado de esa persona no puede ser limpiado, porque la condición para que nuestro pecado sea lavado es que nos tenemos que dar cuenta que somos pecadores, que nuestro corazón está muerto, que en nuestro corazón solamente hay de continuo el mal, que es perverso, que es malvado. Esa es la condición para que nosotros podamos lavar ese pecado en nuestro corazón. Job decía que era pecador, pero no se había dado cuenta. Y estas personas, estos creyentes, estos cristianos, practicantes de cualquier religión, pero que no han visto su propia condición, no han visto su propia maldad, dicen que son pecadores porque cometen pecados, porque ven sus acciones, porque ven sus errores, pero no se han arrepentido en su corazón de su propia condición, de su verdadera condición, y por tanto su vida espiritual es inestable. No pueden venir delante de Dios con firmeza o delante del hombre y confesar: soy justo. Debemos tomar una decisión y la debemos tomar cuanto antes. ¿Qué eres, justo o pecador? En este mundo, aunque nosotros creemos que hay muchos tipos de personas, solamente hay dos tipos de personas. Están los pecadores y están las personas justas. Los pecadores, los impíos, no podrán ir al cielo con Dios, porque Dios es un Dios santo y no puede habitar dentro de los pecadores. La mayoría de las religiones te piden que hagas el bien, que seas una buena persona, que hagas buenas obras y que si te equivocas pidas perdón a Dios para que Dios te perdone y puedas ir al cielo. Así es como Satanás engaña a la humanidad, a los humanos, al hombre, porque esto nada tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos nacimos pecadores, que todos somos malos, que todos somos impíos, que todos somos sucios. Pero Dios nos ofreció un camino para recibir todos la salvación, para recibir todos el perdón por nuestros pecados, para recibir todos vida, para pasar de la muerte a la vida. ¿Y cuál es ese camino? Jesús. Creer en la palabra de Dios y creer que sí, nací pecador, soy malo, soy lo peor de este mundo, pero porque Jesús ya pagó, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Por mis pecados, entonces Jesús con su sangre, con su cuerpo, me hizo justo, me hizo santo y me hizo perfecto. La Biblia habla de justos, habla de santos, y solamente los santos podrán ir delante de Dios porque Dios es santo. Solamente los justos podrán ir delante de Dios porque Dios es justo. Entonces, si tú crees que aún tú eres injusto, que aún tú eres pecador, la palabra de Dios llama a los pecadores, a los impíos, perversos también. Entonces tú tal vez dices: no, yo soy malo, yo soy pecador, yo soy impío, pero yo no soy perverso. La palabra de Dios llama a todos los que no son justos, pecadores, impíos, inicuos, perversos, sucios, inmundos, malos, malvados. Entonces, tú tienes que definir en cuál de los dos grupos tú estás delante de Dios, porque eso que tú crees es lo que tú vas a confesar, y según lo que tú confieses va a ser para muerte o para vida. El libro de Proverbios habla sobre justos y pecadores, sobre justos y perversos, sobre justos y malos, sobre justos e impíos. Capítulo 3, capítulo 10, lo que te estoy diciendo, yo no me lo estoy inventando, está escrito en la palabra de Dios. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 3, versículo 31. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Jehová está llamando aquí al impío, al pecador,
perverso. Pero los cristianos creen, no, yo soy pecador, pero yo no soy perverso. Perversos son los que matan, perversos son otros. Para Dios, pecador, impío y perverso es lo mismo. Si tú dices que tú no eres justo, entonces lo contrario a justo, el otro grupo, ¿cuáles son los dos únicos grupos que te dije que existen en todo el mundo? O eres justo o eres pecador. Ser justo es ser santo, es ser perfecto. Pero ser pecador es ser impío, es ser malo, es ser perverso. Para Dios, pecador, impío y perverso es lo mismo. Tú tienes que definir en cuál de los dos grupos tú estás delante de Dios. ¿Qué eres, justo o pecador?